Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a otro video de este canal anatómico Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video de un tema que es bastante complicado para los estudiantes, que es el tema del retroperitoneo. La mayoría de los estudiantes siempre me he dado cuenta que tienen dudas acerca de qué es el retroperitoneo y realmente es que es algo que está muy poco explicado en los libros y que generalmente necesitas que tú conozcas primero el peritoneo, las cavidades peritoneales, para que después puedas entender el retroperitoneo. Es por eso que te invito a que veas mis canales de peritoneo, mis videos de peritoneo, disculpen, la cual lo dividí en 3 videos: peritoneo 1, peritoneo 2 y peritoneo 3. Este sería entonces prácticamente la cuarta entrega de peritoneo, pero abordaremos específicamente al retroperitoneo, a este gran espacio. Entonces, cuando nosotros nos referimos al retroperitoneo, cuando hablamos de esta palabra, el mismo nombre te dice, es la parte que está por detrás del peritoneo. Y simplemente aquí lo estamos viendo en un corte sagital de lado y aquí lo estamos viendo en una visión frontal. Toda esta membrana que ustedes están viendo allí transparentosa es peritoneo parietal. Estamos viendo la cavidad abdominal. Ahora, todas esas estructuras que usted ve en transparencia que está por detrás de ese peritoneo parietal son las estructuras que se encuentran dentro del retroperitoneo. Es decir, el retroperitoneo es un espacio, algunos autores dicen que es virtual, otros dicen que no es tan virtual el espacio, pero el espacio que se encuentra por detrás del peritoneo parietal. Y que estas son vísceras que en la mayoría no tienen revestimiento de peritoneo visceral, sino que todas, como están confinadas al retroperitoneo, simplemente están revestidas por peritoneo parietal en su cara anterior. Entonces, todo este espacio que tú estás viendo aquí, digamos en lila, eso es el espacio retroperitoneal. ¿Por qué es complicado a veces el estudio de este espacio? Porque en este espacio existe una continuación hacia abajo con la cavidad pélvica. O sea, no existe, de hecho, digamos, estructura anatómica que separe, que selle el retroperitoneo de la cavidad pélvica. Entonces, algunos autores incluyen a esta gran cavidad pélvica como parte del retroperitoneo, pero pocos autores. Otros dicen que a pesar de que es una cavidad separada, existen límites anatómicos que vamos a ver ahorita, y de hecho otros acuñan a esta porción pélvica como subperitoneal pélvica, porción subperitoneal pélvica. Pero ya saben que vean aquí cómo es continuación directa del retroperitoneo. Claro, existen estructuras que conectan a estructuras del retroperitoneo con estructuras de la gran cavidad peritoneal. Algunas arterias, por ejemplo, usted ve la aorta abdominal, es una estructura retroperitoneal, pero ella tiene arterias que van a irrigar esas estructuras que están dentro de la gran cavidad abdominal. Por ende, es una estructura que estaría como que en las dos partes. Sin embargo, voy a hablarle ahorita de los órganos que son netamente retroperitoneales. Para ello, primero hablaremos de los límites. ¿Cuáles van a ser los límites de este retroperitoneo? Bueno, primero tendríamos un límite anterior, que es el peritoneo parietal. Toda esa membrana transparentosa que vemos aquí sería el límite anterior de ese retroperitoneo. Ahí sí no hay tutía, ahí sí no hay maneras de equivocarlo. El límite posterior va a ser las estructuras que se encuentran en la pared abdominal posterior. Se habla de las vértebras lumbares, aquí más o menos se las dibujé entre L1 y L5, pero hacia abajo también se continúa con el hueso sacro. Es importante que llegue abajo a niveles de hueso sacro. Como límite inferior también vamos a ver las crestas ilíacas, que son estructuras de hueso coxal o de hueso ilíaco que están hacia los lados. Y vamos a encontrar confinados también en ese límite posterior una porción muscular. Encontramos esto que les estoy señalando en rojo, el músculo psoas mayor, y aquí el músculo cuadrado lumbar, siendo estas todas estructuras del límite posterior. Sin embargo, hay otros músculos que también formarían parte del límite posterior, como son los músculos transversos del abdomen. Lo vamos a ver más adelante en una imagen separada y van a entender por qué el transverso del abdomen, que es este que está aquí, también formaría parte de ese límite posterior. El límite superior va a ser el músculo diafragma. Aquí se lo estoy señalando también específicamente esas, digamos,
porción lumbar, también llamada porción vertebral del diafragma. Él me separa el retroperitoneo, que estaría abajo, de la cavidad torácica, que estaría en este caso arriba. Luego, límite inferior, aquí es donde varía muchísimo lo que dicen algunos autores. Algunos dicen que el límite inferior pasa a nivel del promontorio del sacro. Eso es más o menos en la articulación entre el sacro y la quinta vértebra lumbar. Pasa a nivel de esas crestas ilíacas. Y otros dicen que llega aquí abajo, vean, a nivel del diafragma pélvico. Entonces ya no el límite no estaría aquí a nivel de promontorio, sino que incluiría a todo el hueso sacro. De hecho, la mayoría incluyen a todo el hueso sacro, porque incluyen incluso esta estructura que está aquí, que es el recto del sistema gastrointestinal. Entonces yo me quedaría mejor como que el límite inferior es ese diafragma pélvico, los famosos músculos elevadores del ano. Entonces es bastante variable, es lo que confunde generalmente. ¿Cuál será el límite inferior realmente del peritoneo? Y esto varía muchísimo en los autores. Los límites laterales también varían normalmente. Algunos dicen que sería el borde lateral de este músculo, que es el cuadrado del lomo o cuadrado lumbar, y otros dicen que es una línea arbitraria que tú vas a pasar en el, digamos, borde anterior, en la punta anterior de la duodécima costilla. Ahí trazas una línea hacia abajo hasta que ésta llegue a nivel más o menos en las crestas ilíacas, y estos serían los límites laterales del retroperitoneo. Sin embargo, lateral a ese músculo cuadrado del lomo no encontramos estructuras importantes. Entonces, en sí, que ese sea el límite, o sea, ese borde anterior o esa punta anterior de la duodécima costilla, no hace que varíe en algo el contenido después del retroperitoneo. Vamos a estudiar ahora, ya una vez conocidos los límites, el contenido de este retroperitoneo, pero antes no se despeguen de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Suscríbete al canal, aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, tú le das clic y automáticamente quedas suscrito a todo el contenido del canal, todos los videos de las vísceras abdominales, torácica, miembro superior, cuello, cabeza. Y bueno, si hay algún video que no encuentres aquí, me puedes comentar en este video para realizarte un video siempre y cuando esté dentro de los cánones anatómicos. Este contenido del retroperitoneo lo agrupé en grupos, bueno, valga la redundancia. Primero hablaremos del contenido gastrointestinal. Aquí encontraremos primero al duodeno, pero no es todo el duodeno. Si ya estudiaste el duodeno, debes saber que las únicas porciones del duodeno que son retroperitoneales son la segunda, que es la descendente, la tercera, que es la porción horizontal o transversa, y la ascendente o cuarta porción del duodeno, es decir, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, porque la primera es una estructura intraperitoneal. Luego también tenemos al páncreas. El páncreas no todo es retroperitoneal. Se dice que las únicas porciones retroperitoneales del páncreas son la cabeza, el cuello, el cuerpo, pero no la cola. Se dice que la cola es una estructura intraabdominal, intraperitoneal. También hay una gran parte del hígado que correspondería a esta área desnuda del hígado, podría ser considerado como una porción del hígado retroperitoneal. Sin embargo, cuando usted estudia el hígado, clásicamente el hígado se describe como una víscera intraperitoneal. Solamente que algunos autores dicen que hay una porción pequeña del hígado que se hace retroperitoneal. También aquí tenemos las sombras que hace el colon ascendente, la flexura hepática o derecha del colon. El colon transverso sí es intraabdominal. Y luego aquí el colon descendente con la flexura cólica izquierda, que sería la flexura esplénica. Algo importante es que a veces, lo que yo les comentaba en el video de peritoneo 2, es que a veces existe mesocolon ascendente. Cuando existe mesocolon ascendente, este colon ascendente cuelga. Y como cuelga es intraperitoneal. Pero la mayoría de las veces no existe ese mesocolon ascendente, y por ende la mayoría de las veces tanto el colon ascendente como el descendente son vísceras consideradas retroperitoneales, cosa que no pasa con el colon transverso, que siempre es intraperitoneal. En la parte inferior encontramos al recto, que es un órgano retroperitoneal. Algunos autores también dicen que la parte más distal del colon sigmoides también es considerada retroperitoneal. Pasamos ahora a las estructuras
lumbares no relacionadas con las partes, digamos, gastrointestinal, que son ambos riñones, estructuras clásicas retroperitoneales, las ambas glándulas suprarrenales y ambos uréteres, que ellos digamos que cruzan verticalmente todo el retroperitoneo, ambos uréteres. También estructuras vasculares, como es la gran aorta abdominal y lateral a ella la vena cava inferior. Obviamente muchas de las ramas de ellas nacen en el retroperitoneo, pero ellas perforan y entran a la gran cavidad peritoneal, igual que muchas venas afluentes a la vena cava inferior hacen esto. También es importante que ustedes sepan que a nivel retroperitoneal está en la mayoría de los ganglios linfáticos del cuerpo. Aproximadamente tenemos 450 ganglios linfáticos. Bueno, más de 250 se encuentran en el retroperitoneo. Imagínense la importancia desde el punto de vista patológico, dentro del punto de vista anatomopatológico que tiene esto, o el estudio de esto. Aquí vemos bien esta pared posterior del abdomen. Ahí quitamos el peritoneo parietal y estamos viendo la vena cava inferior, vemos a la aorta abdominal, a los riñones, glándulas suprarrenales, vemos al uréter. Estructuras todas retroperitoneales, pero esta imagen te la traigo a colación para que vean los cuerpos vertebrales, cómo hacen, digamos, contenido y además del límite de ese retroperitoneo, el sacro, los huesos coxales, específicamente las crestas ilíacas de esos huesos ilíacos. Vemos el diafragma, vemos al músculo cuadrado lumbar, al lado de él, lo que les decía anteriormente, que estaría el músculo transverso del abdomen. Fíjense que prácticamente él también es el límite posterior del retroperitoneo. Aquí se lo estoy nombrando también como contenido. Aquí vemos al músculo psoas, que aquí está cortado un gran trayecto, el psoas mayor. Aquí adelante del psoas mayor, medio se ve el psoas menor, que recuerden que es inconstante, a veces existe y a veces no. Pero cuando existe también es retroperitoneal. Hacia acá abajo tenemos el músculo también ilíaco, que junto con el psoas haría el músculo psoas ilíaco, también como límite posterior y contenido de ese retroperitoneo. Este fue todo el video de retroperitoneo, bastante cortico, espero que les haya gustado. Suscríbete al canal, te recuerdo nuevamente, dale like al video si te gustó y no olvides buscarme en mis redes sociales como en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.